en este ciclo, este cultivo. A ver, Angélica Palma, despierta. Angélica, ¿Mande? que Sí. despiertes. Estoy despierta, profe. Pues es importante también como que el tiempo, el clima en que se está cultivando para que se pueda hacer. A ver, no se escuchó muy bien, pero tiene razón. Uno de las condiciones o de los aspectos fundamentales para producir una cosecha es echar mano de los datos climáticos, ¿sí? Si tenemos datos de clima, no sé, de 30 años, pues podemos trabajar con modelos de simulación, etcétera, con todos esos datos y ir inyectando los datos que se están presentando durante el ciclo en el cual se encuentra el cultivo, ¿sí? Entonces eso nos permite pues tener con esos datos cómo se va a comportar el cultivo, ¿sí? O cómo se ha ido comportando a través desde su siembra y su crecimiento y desarrollo, ¿sí? Entonces para predecir, digamos, cuánto van a obtener de rendimiento de un cultivo, pues ya lo mencionó su compañera, uno de ellos es ver el desarrollo del cultivo, no es más que su fenología, cómo se ha ido comportando durante su ciclo y echando mano también de los datos climáticos. Los datos climáticos pues también nos permiten tener, digamos, una tendencia de cuánto vamos a cosechar, ¿sí? O predecir tentativamente un X rendimiento. Otros datos importantes pues son del suelo, ¿sí? Principalmente, bueno, va aunado con los datos climáticos, hacer muestreos del suelo con respecto a la humedad, sí que es muy importante para para el cultivo. Y también, digamos, muchas veces se pueden predecir a través de los satélites, pero los satélites también tienen que echar mano de datos climáticos para tener digamos, una interpretación y tener una predicción de rendimiento. Otro factor que se debe considerar, y a lo mejor no están los datos, es la sanidad del cultivo, ¿sí? La sanidad del cultivo, pues no se refiere, ahora sí, si realizamos todas las actividades concernientes a tener un cultivo sano, ¿sí? Ya he mencionado anteriormente que esto es a través de la prevención, ¿sí? Bien, entonces es alguna manera, digamos, de predecir los rendimientos de los cultivos. Otra manera es más, digamos, ¿cómo le dijera? Pues no más fáciles, ¿sí? Pero es realizando muestreos, ¿sí? En ciertas etapas del cultivo, aunque estos pueden ser destructivos. Ustedes, no sé, por ejemplo, en maíz se meten en el surco, cortan o muestrean X número de plantas, etcétera. Y eso les permite también
tener una predicción de cuánto va a cosechar. Lógicamente, si se presenta un meteoro ahí atípico, pues ya se jodió la cosa. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta al respecto? Andrea Marín. Ninguna, profe. Okay. Bien, si no hay ningún comentario, proseguimos a la siguiente diapositiva. Monitoreo de cuencas. ¿Qué es una cuenca? ¿Qué habíamos mencionado? Que era una superficie plana rodeada de montañas. Ok, ¿qué más? Que también era un territorio drenado. Ok, las cuencas sirven, una de sus funciones principales también es para drenar, digamos, todo el escurrimiento de las aguas que se da alrededor de, ahora sí, digamos, de los montes. ¿Y a dónde va a parar esta agua? Al mar. Pues sí, al final de cuentas va a ser la gran mayoría trasladada hacia al mar, ¿no? A través de los ríos, sí. Y alguna, pues, a lo mejor se va a quedar en lagos o en algún lago, etcétera, sí. Bien. Y muchas veces las cuencas, bueno, ya lo hemos mencionado, pues definen en estas áreas, como mencionó su compañera, ya sean microcuencas o cuencas muy grandes, pues definen muchas veces las condiciones climáticas que se pueden presentar en esos lugares, ¿sí? Donde se tienen estas cuencas. Bien, ¿algún comentario sobre las cuencas? ¿Ninguno? Creo que no, profe. Okay. Bien, vamos a... Ya habíamos realizado algún comentario sobre esto, sobre las reservas naturales, reservas de la biosfera, reservas ecológicas, etcétera. ¿Cuál es la funcionalidad de estas reservas?
Dijimos que era como cuidar o preservar alguna especie que estuviera en peligro de extinción. Y me mencionamos, creo que algunos que habían en México. Era el de la mariposa monarca, el de la isla de Guadalupe, había dicho. No me acuerdo cuál otro. Sí. Ok. Así es, sí, una reserva ecológica, pues su principal objetivo es conservar y preservar especies, ya sea vegetales o animales, que estén en peligro, ¿sí? En México, pues existen muchas y algunas son reservas de patrimonio de la humanidad, ¿sí? ¿Quién me ayuda con otra diapositiva, por favor? Digo, la otra imagen. A ver, una antes de, ¿sí? ¿Qué pasaría en una reserva ecológica si nosotros tratamos de introducir, no sé, un animal de X o una especie vegetal que no es, digamos, autóctona de esas zonas? Pues existen posibilidades de que no sobreviva. Eso puede ser una. También se puede dar una como depredación por parte de animales. Ok, si son especies muy competitivas, pues pueden modificar un poco esa cadena alimenticia. Entonces también pueden alterar, digamos, ese nicho ecológico, ¿sí? Principalmente serían uno de los factores muy importantes, ¿sí? Entonces, antes de introducir alguna especie animal o vegetal en alguna zona, pues hay que realizar estudios de qué efectos podría tener a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Dado que no son especies, digamos, pues de esas zonas. Bien. ¿Algún comentario, pregunta? Ok. Bien. Viviendas animales. Ahí estamos viendo la diapositiva. La imagen. ¿Cómo relacionan esta imagen con los animales y clima? Los animales son utilizados para el trabajo de campo. Ok, muchos animales son empleados para trabajo de campo. De igual manera, por ejemplo, ¿cómo podrías relacionar? Pensemos
en el ganado vacuno, ¿cómo lo relacionarías con el trabajo del campo y clima? Que son utilizados para la yunta. ¿Sí? Ok, muchos sirven como de tiro animal, lo que llamamos yuntas. ¿Alguien quiere agregar algo, comentar algo? En cuanto a la contaminación, pues podemos mencionar que la ganadería tiene un efecto en el ambiente respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, que puede ser casi igual a la producción de gases de, no sé, de los autos o camiones o cosas así. Ok, esa está peor, ¿eh? Bueno, a peor, no sé si Sí. se lo mencioné a ustedes. Los animales, como tú lo mencionas, pues sí tienen una parte muy importante sobre el efecto invernadero, ¿sí? Y si aunado a eso le echamos todo lo que hay atrás desde el proceso de los alimentos que consumen, pues es una cadena que deja una huella ecológica pues bastante alta, ¿sí? Pero sí, son, digamos, una parte importante dentro del efecto invernadero, ¿sí? Bien, volviendo a la pregunta, pues relacionándolo con el clima me refiero, bueno, de trabajo, pues hay animales que son aptos para condiciones templadas, condiciones también de calor en el trópico, en desiertos, etcétera, que están adaptados a esas condiciones para realizar tales trabajos, ¿sí? Es como las plantas también se desarrollan o mucho mejor bajo las condiciones óptimas climáticas que demandan estos. De igual manera los animales, ¿sí? Y por ejemplo ahí en la diapositiva pues mencionábamos con relación a condiciones climáticas, a lo mejor es una zona muy calurosa y ahí se les hizo techos para que cuando el calor les pegue demasiado, o más bien la temperatura sea bastante alta, pues tengan donde resguardarse y amortiguar esos calores, ¿sí? De igual, muchos animales pues necesitan resguardos como uno para condiciones climáticas adversas que se puedan presentar. Bien. ¿Algún otro comentario? Y ya que lo mencionaron, a lo mejor no viene al tema, pues los animales de tiro que ayudan bastante en el campo, pues digamos son prácticas que no dañan mucho o lo mínimo el suelo, ¿sí? Comparado con, digamos, con un tractor. Son más amigables con el ambiente, etcétera. Bien. Pasamos a la otra parte, a la imagen de almacenes. Y si hablamos de almacenes de granos, etcétera, pues
¿Qué nos permite o qué cuidados debemos de tener en un almacén? Pues higiene como principalmente, ¿no? ¿De qué? Higiene. Higiene, ok. ¿Qué más? Tener una temperatura. Ok, tener una temperatura adecuada, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué cuidado debemos de tener en los granos? O en los almacenes, digamos. Controles de humedad. El control de humedad, fíjense que muchos de los granos que se almacenan, pues nosotros cuando cosechamos un grano, pues generalmente tiene X cantidad de humedad. Entonces, al llegar a un almacén, pues la humedad que tenga este grano, pensemos en maíz, pues tiene que ir entre el, no sé, no recuerdo exactamente, puede ser entre el 12, 14% de humedad. Porque si va con mayor humedad, ¿qué puede pasar? Pensemos. Pues pueden producirse, pueden producirse hongos o bacterias, ¿no? Exactamente, sí, uno de pérdida de granos en almacenes es producido principalmente por hongos, ¿sí? Por hongos, dado que cuentan, si tienen humedad y aunado a eso hay una buena aireación y temperatura, pues estos generalmente se van a presentar bastante, ¿sí? Y otra parte también los granos pues deben ir limpios, ¿sí? Aunque su compañera por ahí mencionaba que estos almacenes deben estar limpios. Muchas veces también se deben de aplicar o los granos contra tener, digamos, un control de insectos. Porque también hay bichos que se pueden reproducir y también pueden dañar a los granos, ¿sí? Entonces, pues, en un almacén hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Factores como la temperatura y la humedad, pues son los principales elementos que nosotros debemos de controlar para tener un éxito en un almacén de granos con relación a condiciones climáticas que se presenten internamente. Bien, ¿algún comentario? ¿Algún comentario, jóvenes?
Señoritas, profe. ninguno. En la parte derecha, en la parte inferior, ¿qué me pueden decir ahí de esa imagen? Lógicamente es un invernadero. ¿Cuáles son las ventajas de un invernadero? Que se puede controlar la temperatura. Tú puedes controlar las condiciones para un mejor desempeño. Ok, Germain, ok, Stephanie. Sí, un invernadero, usted bien lo menciona, pues podemos tener la capacidad o debemos de tener la capacidad de tener un mejor control de las condiciones climáticas internas de él, ¿sí? En cuanto pues a los parámetros que hemos estado hablando sobre temperatura, agua, humedad, especies que vamos a estar cultivando, etcétera, ¿sí? Hasta de sombreado, invernaderos modernos, hasta de esos automatizados, etcétera. Depende del tipo de invernadero, ya sea uno muy rústico hasta uno muy moderno, pero nos permite, digamos, manipular algunas condiciones de acuerdo a las necesidades de nuestros o cultivos que estemos allí trabajando. ¿Algún comentario? Villegas, Luis Manuel, ¿te encuentras? Villegas, Luis Manuel. ¿Alguien conoce a Villegas? No, no está. ¿Alguien conoce a Villegas, Luis Manuel? No, profe. No, profe. ¿Se encuentra Minerva? Es que aquí tengo de ustedes a 23. Minerva. Juan Carlos. Sí, profesor, aquí estoy. Yeah. Luis Daniel. Aquí estoy, profe. Susana. Aquí estoy.
Durmiendo, como siempre. No, ¿qué pasó? Desde Sí, las 7 de la mañana en clase. sí, acostadita, yo creo. Jimena, Sí, sí. aquí estoy. Manuel, Manuel, Sí, profe. ok. Estefania, Sí, aquí. Vero, Presente. Angélica, La Bastida, Presente. Cris, Yaneli, Yaneli, Presente. Andrea Marín, Presente. Angélica Martínez, Presente. Andrea Mejía, Andrea Mejía, Presente. Guadalupe, María, María Guadalupe, Aquí, profesor. donde no te veo. Angélica Palma, ya te vi. Presente. Lisbeth, Lisbeth Razo, Presente. María José, María José Salazar, Presente. Presente. ya. Ángel de Jesús, Presente, profe. ok. Citlali Santiago, Presente, profe. Valdés Daniel, Daniel Valdés, Jessica, Presente. Jessica Vázquez, Serrano, Germain, Presente, profe. Germain, Marcelino, Brenda Arriaga, Presente. ¿estás dormida, Brenda? No, profe. Te escuchas muy lejos. Evelyn Arroyo, Evelyn, por ahí te vi. Presente. Evelyn, ya. Sí, presente. Alguien de los, bueno, si no está presente, pues no lo nombré, ¿verdad? ¿Faltó alguien que lo nombrara? Porque supuestamente en la reunión tengo 22. No, es correcto. No, sí está bien correcto. Bien. Proseguimos con la siguiente diapositiva. Bien, observaciones agrometeorológicas. A ver, vamos a empezar. María José, ¿me ayudas con el parrafito pequeño?
¿No me escucharon? Bueno, vamos con otra. Jessica. Jessica. Mande. Ya te dije que no digas mande. Dime o... ¿Me ayudas con el... Diga. Tampoco diga... Bueno, ya. ¿Me ayudas con la parte de arriba a leerla? ¿Es la de observaciones agrometeorológicas? ¿Es correcto? En la meteorología se realizan observaciones que indican la respuesta de los cultivos a la influencia del clima. Observaciones meteorológicas, observaciones fenológicas, observaciones agronómicas y observaciones de humedad del suelo. Ok. A ver, Carmen, Estefania, ¿me puedes decir qué son las observaciones meteorológicas? Es conocer cuáles son las condiciones climáticas del lugar. Ok. Estefania, segunda, Lisbeth. No puedo ver la diapositiva. Sí. ¿Por Quedó qué? trabada en la de predicción de cosechas. No sé, a lo mejor es mi internet. Bueno, ¿qué son las observaciones fenológicas, Estefania? Apágalo y entras de nuevo a ver si ya. Lisbeth. Se salió Lisbeth. Bueno, ahí apareció Juan Carlos Colín. Sí, dígame, profesor. ¿Qué entiendes por observaciones fenológicas? ¿Serían las características de las plantas, su desarrollo y todo lo que conllevan? Ok, no son más que... Precisamente ahí abajo ustedes pueden ver una imagen de... Bueno, de alguna etapa de desarrollo de algún cultivo, ¿sí? Pero sí es eso, ¿no? Las observaciones fenológicas, pues no es más que el proceso de crecimiento, germinación, crecimiento y desarrollo, maduración de un cultivo y con sus etapas bien definidas que son las que se, digamos, las que se observan y se anotan. Y, a ver, ¿qué más? Vamos a ver. Jimena. Sí. ¿Cuáles son las observaciones agronómicas? Pues son las que como profesionales nos convienen, o sea, unas son las de la planta, pero otras son las que nosotros tomamos en cuenta según los cultivos. Ok. Por ejemplo, díganme una observación agronómica que podrían ustedes mencionar. Densidad de plantas sembradas. Puede ser es una observación agronómica, la densidad de siembra. ¿Qué es la densidad de siembra y densidad de población? La densidad de siembra es cuántas plantas hay y la densidad de población es cuántas personas somos.
Bueno, a ver, si estamos hablando de plantas, la densidad de siembra, digamos, por ejemplo, vamos a sembrar 100,000 semillas de maíz, ¿sí? Esa sería nuestra densidad de siembra. Nuestra densidad de población serían las plantas que se nos den, digamos. A lo mejor se murieron 10,000 y nuestra densidad de población de plantas, en este caso, recalco, podrían ser 90,000. A eso se refiere con densidad de siembra y densidad de población. Población de plantas. Pero, ¿ok? Sí, bueno, ya volviendo a lo mismo, las observaciones agronómicas, una puede ser esa, densidad de población o densidad de plantas sembradas. ¿Qué otra observación agronómica me podrían mencionar? Podría ser también la observación del tipo de suelo con el que contemos, ¿no? Ok, de acuerdo. También el suelo, aunque ahí está observación de humedad del suelo, una observación agronómica es conocer nuestro tipo de suelo, ¿sí? ¿Qué características tiene? ¿Qué otra? Los daños por plagas y enfermedades. De acuerdo, siempre debemos estar monitoreando las plagas y enfermedades o conocerlas. Son observaciones que debemos de tener pendientes, ¿sí? ¿Qué más? Bien, todo lo que se les ocurra así de observaciones agronómicas que estén relacionados con nuestro cultivo, pues son las que debemos de tener presentes, ¿sí? Desde la preparación del material hasta la cosecha. Entonces, cualquier cualquiera observación relacionada con esto, pues es importante, ¿sí? Control de malezas, plagas, enfermedades, etcétera, ¿sí? Observaciones meteorológicas, pues las lluvias, todo lo que concierne, ¿sí? Y finalmente ahí dice observaciones de humedad del suelo. ¿Qué me pueden decir sobre la humedad del suelo? Pues podría ser que tiene una gran importancia dentro de los cultivos porque a veces cuando tarda en llover o se tarda en el riego por factores externos, ayudan a que los cultivos no lleguen a un estrés, ¿no? Por necesidad de agua.
Sí, ustedes recuerden que, pues ahora sí, la humedad del suelo es un factor muy importante en la vida cotidiana, ¿sí? Y las plantas, pues lógicamente, también pues demandan bastante agua, ¿sí? Entonces es muy importante el conocer del agua con la cual disponemos para establecer nuestros cultivos y para su desarrollo y crecimiento, ¿sí? Así sean muchas veces de temporal, etcétera, pues nosotros podemos saber cuando nuestro cultivo está en riesgo a falta de humedad, ¿sí? Si tenemos humedad por riego, etcétera, pues qué bueno, pero si no, pues estamos en problemas, como son los cultivos principalmente de temporal. Bien, como ven estos cuatro observaciones, puse ahí meteorológicas, fenológicas, agronómicas y de suelo, pues son, digamos, la parte medular para el éxito de un cultivo. Lógicamente, pues las partes meteorológicas o climáticas, pues muchas veces no las podemos manejar al 100%, pero debemos tener presentes con base a la experiencia o información, etcétera, de las necesidades, más bien del conocimiento de cuáles son las condiciones que se presentan en nuestras zonas de cultivo, ¿sí? Y pues hay fenómenos meteorológicos que a lo mejor que provocan o se presentan año con año y nos pueden provocar algún efecto negativo en los cultivos. Pues si tenemos conocimiento de que se pueden presentar o ya sabemos que se van a presentar, pues tomar las medidas adecuadas para contrarrestar su efecto. De igual manera, con relación a las observaciones tecnológicas, pues, ¿qué les podría decir? Que el cultivo se va a desarrollar, crecer, etcétera, de acuerdo a su relación con las condiciones climáticas que se presenten. Y las observaciones agronómicas, pues ya lo han mencionado ustedes, son todas aquellas prácticas concernientes a observar cómo se va presentando el desarrollo de nuestro cultivo y posiblemente podemos realizar algunas prácticas para tener mejor éxito dentro de él. La humedad del suelo ya lo hemos mencionado, independientemente de que la humedad es muy importante. Recuerden bien que los suelos pues también tienen sus temperaturas, ¿sí? Y un suelo bien trabajado, bien nutrido, un suelo con vida, pues es un suelo fértil, ¿sí? Entonces, muchas veces hay que tener mucho cuidado en cómo se trabajan los suelos, cómo se manejan y qué prácticas agronómicas podemos realizar para conservar y mejorar estos suelos. Bien, ¿tiene algún comentario, alguna pregunta al respecto?
No, profe. Ok. Dice, utilidad de las observaciones agrometeorológicas en la agricultura. A ver, Juan Carlos Colín. Sí, profesor. Lees y me comentas el primer renglón, ¿qué entiendes por ello? Ok. Dice, formación de bancos de información para planear la agricultura. Ahora le comento qué entiendo sobre eso. Sí, ¿qué me entiendes? No sé, sería, por ejemplo, cuando vamos a realizar una siembra, hay muchos ya como libros donde vienen las buenas prácticas y los bancos de información para planearlo, ¿no? Para tener una buena cosecha y todo eso. Bueno, eso entiendo yo. Okay. Sí, la formación de bancos de información, pues, no es más que la información que se recaba en algún centro y se trabaja con ello para planear la agricultura. Lógicamente estamos hablando, pues, de información agroclimática, ¿sí? Ya tocaste el otro punto, pues, esta información, como es en los centros de investigación, etcétera, en algunas escuelas, pues con esta información y de acuerdo al cultivo, pues nos permiten elaborar ya sea boletines de X cultivo y sus necesidades agroclimáticas en el desarrollo del cultivo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda o quiere aportar algo más? ¿Nadie quiere mencionar algo más o ya lo damos por entendido sobre bancos de información? ¿Nadie? No, profe. Bien. Entramos en la siguiente renglón, dice caracterización de la fenología de las especies de importancia agronómica. Bueno, no lo hemos tocado aún todavía, pero ¿qué habíamos o qué hemos mencionado sobre la fenología? ¿O qué entienden por fenología de cultivos? Como el desarrollo de la planta, ¿no?
Sí, es el desarrollo de la planta, sí. No es más que ir caracterizando un cultivo de acuerdo a sus necesidades agroclimáticas durante su desarrollo. Entonces es muy importante, digamos, conocer el cultivo. A lo mejor en alguna etapa fenológica, pues no se puede demandar algún manejo agronómico, como sea demanda de fertilizante o mayor cantidad de agua, etcétera. Entonces, si lo conocemos bien nuestro cultivo, pues podemos darle el manejo más óptimo de lo esperado. Pero bien, independientemente de ello, pues debemos de conocer las etapas fenológicas del cultivo que estemos manejando, ¿sí? Y lógicamente, pues muchas veces cuando nosotros introducimos una especie en un lugar que no es el suyo y si cumple con los requisitos en cuanto a sus necesidades agroclimáticas, pues debemos de caracterizarlo, ¿sí? Caracterizar su fenología. Por ejemplo, en los bancos de germoplasmas, ¿qué banco habíamos mencionado que existe aquí? El CIMIT. El CIMIT, ¿que se refiere es un banco de qué? De maíz y trigo. Maíz y trigo, ¿sí? Ok. ¿Qué otros bancos conocen ustedes? O han mencionado o que hayan escuchado. Aparte del CIMI. A ver, díganme, ¿de qué alimentos principalmente echamos mano a nivel mundial la población? O sea, ¿cuáles son nuestras principales fuentes de alimentos? Menciónenme algunos. Arroz, papa, Ok, caña de azúcar, caña de azúcar. Por ejemplo, el de arroz, ¿dónde creen que se encuentre? en China, Bueno, por ahí cerca. Según tengo entendido, hay muchos lugares, por ejemplo, en Uruguay hay mucho arroz y también en Brasil. En México no sé, pero en esos dos países yo sé que hay. Sí,
El arroz es ¿cómo se llama? Ay, pero se encuentra en Filipinas, sí, es el irri. Irri. Y mencionaban también el de la papa. ¿En dónde creen que se encuentra el de la papa? Está en Perú, ¿no? En Perú, exactamente. ¿Qué otro recuerdan por ahí que se les ocurra? No me acuerdo yo. Bueno, hay otros bancos como es el de leguminosas, que no recuerdo si está en Icarda, sí, con Icarda. El de agricultura tropical, que si no mal recuerdo está en Costa Rica, que es el CIAT, etcétera. Pero hay a lo que voy que en estos bancos, digamos, cuando llegan X materiales de cualquier parte del mundo para su almacenamiento y conservación, etcétera, pues lo que hacen estos bancos es también caracterizarlos, ¿sí? Caracterizar los materiales muchas veces bajo las condiciones en las cuales se encuentran los bancos, o muchas si no están caracterizados, o si saben el origen de cuál provienen, si las condiciones los permiten, pues mandan solicitar a sus lugares de origen si ya están caracterizados para que se les envíen esos boletines, ¿sí? En cuanto a su caracterización fenológica. Si no es así, pues si hay la posibilidad, retachan ese material, no lo retachan, sino solicitan de dónde proceden para que se caracterice en su lugar de origen, ¿sí? Y el caracterizar, pues usted lo ha mencionado, no es más que ver todas sus características fenotípicas que tienen estos materiales, ¿sí? Muchas veces ya en los centros de investigación o también de donde proceden, a lo mejor ya son materiales con un estudio más profundo, ¿sí? Me refiero que pueden ser materiales que están caracterizados no solamente de su fenotipo, sino también genéticamente. Y de igual manera, pues esto les permite decir, bueno, esta planta es resistente a esta enfermedad o es muy susceptible a la sequía o tiene tolerancia a la sequía, tiene tolerancia a ciertas enfermedades, etcétera, ¿sí? Entonces, toda esta información es muy importante en los bancos de información para tenerla lista, ¿no? Para tener, digamos, una bitácora, como le quieran llamar, todo referente a una especie, en cuanto a su lugar de origen, bajo qué condiciones se desarrolla y si se pueden tener conocimiento de algunas características genéticas, etcétera, pues mucho mejor. Y estos bancos, pues aparte de conservar, ¿cuáles serían otras funciones? Ya saliéndonos un poquito del tema.
Preservar sería como... ¿Para qué no escuché bien? Conocer todas las variedades que hay de todos los cultivos. Es para tener, preservar, etcétera, los materiales que hay a nivel mundial, ¿no? Lo mayor parte que se pueda, ¿sí? Pero una de sus funciones, pues, no. Aparte también es el mejoramiento genético, que estos materiales mejorados lleguen a los agricultores. Y quizá también quienes aprovechan mucho de estos materiales, pues, son las empresas privadas, ¿sí? Porque cualquiera, productor, agricultor, etcétera, pues puede solicitar una muestra de X material que necesite, ¿sí? Supuestamente, lógicamente justificando el para qué es, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pues, esa es otra de las funciones, para que este material en lo que se pueda, pues, esté al alcance de los agricultores. Y bueno, afortunadamente o desafortunadamente, pues quien echan más quien echa más mano de estos productos, de esto material genético, o lo aprovecha, pues son las empresas transnacionales, ¿sí? Pero bueno, es otro rollo, ¿sí? En el siguiente párrafo dice: elaboración de boletines climatológicos para la toma de decisiones durante el desarrollo de los cultivos. Ya lo había mencionado ahí, pues no son más que manuales, digamos, que nos permiten guiarnos sobre el manejo agronómico de un cultivo, ¿sí? Y muchas veces estos boletines o manuales, pues traen algunas, más bien traen características con respecto a demandas que tienen nuestros cultivos, de manejo, suelo, preparación, etcétera, ¿sí? Y son de gran ayuda estos boletines, ¿sí? Muchas veces, pues, se regalaban muchos boletines en todas las dependencias, aunque ya posteriormente, pues, esto se ha ido, ha sido menos, pues, por muchos factores, ¿sí? Principalmente son los económicos, ¿sí? Bien. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario al respecto? No. No, profe. Ok. El siguiente renglón dice: estudios con el fin de establecer la relación clima-cultivo. ¿Qué entienden por ahí?
Pues podría ser la determinación de las necesidades climatológicas que necesita cada cultivo, porque realmente dependen al 100% de los climas. Así es. Sí, debemos tener presente que todos esos estudios que se llevan a cabo con referente a las condiciones climáticas, pues van enfocados a establecer esa interacción, esa relación de clima-cultivos, ¿no? Y que lógicamente pues van a ir de la mano desde que establecemos nuestro cultivo desde antes hasta la cosecha y un poco más allá hasta su destino de origen, por lo que conlleva también a sus manejos de traslados, etcétera, y las condiciones en las cuales estos deben bajo las condiciones en las cuales estos deben ser llevados, ¿sí? Bien, en el último dice construcción de modelos para el pronóstico del rendimiento de cultivos. Ya lo hemos mencionado. Ahí en comillas está la presencia de plagas, enfermedades, malezas, lluvias, sequía, heladas, ¿sí? Digamos, estos son aspectos que tenemos que considerarlo, lo hemos estado ya mencionando. Pero habían mencionado que cómo podemos nosotros o qué debemos considerar para tener un pronóstico de rendimiento, ¿sí? A ver, bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Yo les preguntaría, si bien es cierto que muchas veces a través de las estaciones meteorológicas que existen a nivel mundial y a nivel de cada país, en cada estado, ¿creen que los modelos en cuanto a predicción de rendimientos nos puedan ayudar bastante o no?
¿Qué me dicen? A ver, nosotros a través de un modelo de simulación, metiendo todos los datos, bla, 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 nos puede dar un pronóstico, ¿sí? Del tentativo del rendimiento que podríamos tener al final del cultivo, ¿sí? Pero en la realidad, ¿de qué va a depender el cultivo? Digamos, en un modelo tenemos datos fijos, ya si lo queremos mencionar así, pero en la realidad cuando establecemos un cultivo en campo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa muchas veces con los pronósticos de los modelos? O no sé si que ocasionalmente dicen, hoy va a ser un día muy soleado y quizás falló, ¿no? O que dicen, hoy va a ser un día muy torrencial y a veces no llueve. A lo que voy que si bien los modelos nos pueden dar una idea en cuanto al pronóstico del rendimiento, pues también no debemos olvidar que muchas veces el tiempo presente puede ser muy variable, ¿sí? Puede ser muy variable que en un lapso nos puede afectar al cultivo. Entonces, pues ese pronóstico se puede ir para abajo. Entonces muchas veces es mejor, bueno, tener en consideración estos modelos y tener digamos, sus reservas, ¿no? Nos pueden ayudar, pero también hay que tener sus reservas porque generalmente, pues, el clima puede cambiar de un momento a otro. Y ese cambio, si es drástico, pues ya nos dio en la torre. Entonces, muchas veces nosotros podemos predecir nuestros rendimientos, pues a través del conocimiento que tengamos en cuanto al desarrollo del cultivo y del manejo que le realicemos de las labores que tenemos que realizar oportunamente, ¿sí? En cada una de sus etapas, en cuanto a control de plagas, enfermedades, malezas, y así se presentan lluvias torrenciales o alguna sequía, heladas, granizadas, etcétera, pues esa experiencia nos permite muchas veces decir, pues ahora sí, bueno, nuestro rendimiento se va a ir para abajo, ¿sí? Cosas que los modelos muchas veces no consideran. Si se nos presentó una granizada y le puso el traste al cultivo, pues eso en el modelo, a pesar de tener algunos datos estadísticos ahí de años, pues a lo mejor se le podría sacar una probabilidad, etcétera, de que se iba a presentar una granizada en tal día, tal fecha, tal hora, pues es un poco complicado. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? Aparte les puedo comentar que pues los modelos pues requieren de una mayor inversión, que quizá los países más tecnificados pues hagan más uso de ellos y bajo condiciones donde
haya menos variabilidad de clima, se pueda tener un mejor éxito. Pero en países donde, o en lugares, zonas donde las condiciones climáticas no pueden ser muy predecibles, pues es un poco más complicado. No quiero decir que los modelos no nos ayuden, sí nos pueden servir en algunos casos. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta, duda? Alondra. Alondra. Bueno, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta al respecto, pues le vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre la clase. Creo que no, profesor.